Muy bien, buenos días a todos los que se están conectando a este video. Estamos viendo, bueno, estamos rescatando, ¿no? Un poco lo que han visto en teoría. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué tema han visto en teoría eh, con respecto a la primera sesión? Y bueno, ya han tenido una segunda también, ¿no? El día martes, me parece, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué cosas pueden rescatar ahí de lo que se acuerdan, ¿no es cierto? En teoría, ¿qué les ha dejado el profesor? ¿Alguna actividad? Algo para que a mí también me cuenten un poco. ¿Quién se anima? Muy bien, Junior. ¿Lo respondo así o quieres que prenda la cámara? ¿No? No, aquí, no te escuché. ¿Quieres que le responda normal o con la cámara enfocada? No, en la medida de lo posible, nos hemos pedido que cuando hablen, ¿no? Traten de prender su camarita. Bueno, pero esta sesión, los que Ya, no pueden, no hay problema, ¿no? Los que no pueden. Ya la siguiente hay que tratar, ¿no? Ok, sí. Junior, dime. Lo que hemos tenido experiencia con el profesor ha sido sobre ver sobre la composición lógica de los argumentos, ¿no? Cómo se plantean, qué es primero más que todo un texto argumentativo. La parte Ujú. teórica, bueno, como ya más o menos conocía un poco de lo que es el tema, estaba interesado más en la práctica, ¿no? Y estaba desarrollando también las prácticas que usted mismo ha dejado y adelantándome un poquito, ¿no? Para poder reforzar y con su clase ya poder más que todo enfatizar todo esto, ¿no? Ya, son dos temas que por lo que he percatado que hemos podido hacer con el docente, ¿no? Que es la composición del argumento y qué es el argumento, ¿no? Ujú. Muy bien, Junior. Muchas gracias. Has dado una buena síntesis, ¿no es cierto?, de esto. ¿Alguien más se anima? A ver, entonces, vamos a realizar esta introducción también para el tema de las prácticas. Ya les anuncio, seguramente en teoría ya les habían avisado, ¿no? Pero es importante recordarles, ¿no? Que en la semana 3, ya como podrán ver en el sílabo del curso que todos tenemos en Paideia, ya, primero vamos a empezar por eso, ¿no? Ya, en materiales del curso ustedes saben que está el sílabo, ¿no es cierto? Bien, entonces, para las sesiones prácticas, nosotros en las sesiones prácticas tomamos la práctica calificada que se viene en la semana 3, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ahorita, por ejemplo, este es el sílabo que les estoy mostrando. Práctica calificada, dice acá, se entregará en la plataforma Paideia en la semana 3, que implica el 10%, ¿ya? Entonces, los profesores de práctica somos los que calificamos esto, ¿no? ¿De acuerdo? Luego ya más adelante, en la semana 5, es el proyecto del ensayo, ¿no? Como ya les hará indicado su profesor de teoría. Entonces, es importante ya ir construyendo, ¿no es cierto?, el esquema argumentativo, ya el esquema argumentativo, ¿no? Eligiendo un tema, ¿de acuerdo? Entonces vemos acá, nosotros estamos semana 2, que veremos lectura crítica, ¿ya? Pero vamos a ver un poco este tema de las características del ensayo académico para ver qué cosa implica un texto polémico, ¿no? Un texto controversial, ¿ya? Y entonces ya saben que la próxima semana sería la práctica calificada, que se va a subir a Paideia, ya, eh, durante estos días, ¿no es cierto? Es más, yo ya lo puedo ir subiendo hoy día, yo voy a mandarles un correo a ustedes, ¿no es cierto?, para decirles, miren, estimados estudiantes, yo he subido ya la práctica calificada y normalmente, ¿no? Esto es hasta el mismo día jueves, ¿no es cierto? A nosotros nos toca los jueves práctica calificada y ustedes van a tener hasta el jueves, ¿no?, las 11:59 para subir su documento, ¿ya? Entonces ahí esa es más o menos la fecha, pero de todas maneras yo por correo,
Por eso hay que estar atento a los correos, ¿no? Les voy a indicar, estimados estudiantes, ya está la práctica calificada. ¿Sí, María Fernanda? Profesor, la práctica involucra las 3 lecturas, ¿verdad? Que han puesto las obligatorias. Exacto, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, María Fernanda. Claro, vemos que hay 3 lecturas, justamente voy a ir a eso ahorita. Ya, ahí tienen el sílabo, por favor, revísenlo. Y tienen acá algunas lecturas que están digitalizadas, ¿no? Entonces, por favor, es importante revisar eso, ¿no es cierto? Aprovechar los recursos. Entonces, como muy bien me preguntó su compañera, ¿no? Las lecturas también están acá ya en Paideia. No sé si les estoy compartiendo pantalla, voy a ver, creo que no, ahora sí. Ya, lecturas obligatorias. Entonces son estas 3, ¿no es cierto? A ver, ya. Eh, Dice acá el amor en los tiempos de Tinder, mecanismos de la posverdad y Nelson Manrique, discriminación social en el ciberespacio. Ya, a ver, en las especificaciones del curso, ya no sé, el profesor no sé si subió unas especificaciones del curso, me parece que estaban acá, ya no las veo ya. Ahí me puede decir, por favor, si les envió por correo unas especificaciones del curso, donde se detalla el número de páginas que tienen que leer, o acá está en avisos, ya. A ver, ¿alguien me dice? ¿El profesor de teoría les dijo algo sobre las especificaciones del curso? Si no le dijo, entonces yo les puedo pasar, ¿no? Ya, entonces voy a buscarlas ahorita, a ver, esto acá, ya. A ver, si por el chat algunos me dicen si les anunció sobre las especificaciones del curso, o todavía nada. Junior, gracias. Sí, Junior, te escuchamos. Disculpe, ¿usted se Sí, te refiere escucho. a las semanas que vamos a hacer en la clase? Se- no, ese es el sílabo, ¿no? Hay unas especificaciones del curso en donde se señala las lecturas. Ya. Miren, a ver, les voy a informar bien, ¿ya? Voy a subir estas especificaciones también. Les voy a mostrar en la pantalla, ¿ya? Yo sé que seguramente por estas cuestiones de primera clase, primera semana y más los feriados y todo lo demás, ¿no? Es muy posible que no se haya editado una parte. Por eso cuando yo veo las lecturas obligatorias, me llamó la atención que hayan 3, ¿no es cierto? Y yo, si la memoria no me falla, habíamos acordado 2 nomás, ¿ya? Es decir, ese amor en los tiempos del Tinder ya no iba, ¿ya? ¿Por qué? Porque les voy a mostrar ahorita las especificaciones del curso, ¿no? O sea, lo que pasa es que en Paideia hay 3, pero en las especificaciones del curso veo 2, miren. Ya están viendo, ¿no es cierto? Dice acá solamente 2. Macartista hasta la muerte, ya, de Jacqueline Fawkes. Es decir, solamente tendrían que leer de la página 37 a la 68, que ya está subido en Paideia. Y la de Nelson Manrique, discriminación social en el ciberespacio. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto que en Paideia hay 3 lecturas, ¿ya? Por las especificaciones del curso que yo he conversado con el profesor, serían 2 nada más. ¿De acuerdo? De todas maneras, porque yo tengo que conversar con él, ¿no? Somos 2 profesores, ¿no? Ya. Yo converso con él y lo más fijo, lo más probable es que sean 2. Ya. Les voy a confirmar las 2 lecturas. ¿De acuerdo? Porque
la cuestión es esta. Ustedes leen las dos lecturas y se plantea una pregunta abierta, ¿cierto? Y sobre la base de esa pregunta abierta, ustedes construyen, ¿cierto? Un breve ensayo de opinión, ¿ya? Basándose en esas lecturas. Sientan una postura, porque va a ser una pregunta polémica, ¿cierto? Sientan una postura, ¿no? Sobre el tema que se les plantea, y de ahí desarrollan, argumentan, ¿no es cierto? No se está pidiendo ahora porque todavía no hemos enseñado estrategias argumentativas, ¿no es cierto? No se está pidiendo otros temas, nada más como una especie de control de lectura, en la cual ustedes van a defender su opinión, nada más, ¿no? Con respecto a esa pregunta. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? No sé si ha quedado claro la práctica calificada. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Si hay por el chat me pueden decir sí, ok, más o menos, quedó claro. Muy bien, gracias Camila. Sí, quedó claro. Ya entonces la próxima semana ya es la fecha, ¿no? O sea, ustedes entregan hasta el próximo jueves a las 11, pero eviten subirlo muy tarde en la noche para evitar problemas de conexión, ¿no es cierto? De fallas y todo, ¿no? Ya tratan de subirlo antes, pues subirlo el miércoles o el martes, ¿no? Porque ya tienen la consigna, ¿no es cierto? ¿Ya? Como le digo, les voy a escribir por correo, ¿no? Durante el día, ¿ya? Les confirmo las dos lecturas, la fecha, todo, y quedamos ok. Ya van a tener una semana para realizar esta práctica calificada. Ya todos la suben a Paideia, ¿no es cierto? Bien, entonces eso con respecto a la práctica calificada y las lecturas. ¿Qué más? Entonces, este es a ver, un ratito. Ya. Ujú. De acuerdo. Ahora podríamos conversar un poco sobre la actividad que ustedes han realizado, ¿no? En Paideia, ¿ya? A ver, vamos a ver. Yo justamente el día de hoy voy a comentar esa actividad, ¿no es cierto? Y quisiera saber, no sé si, para no repetir, sobre todo, ¿no? Lo que puse en el video de la primera semana. Acá expliqué un poquito sobre la composición lógica de un argumento, ¿no? Acá no sé, los voy a mostrar, quizá algunos no han visto todavía, ¿no? Acá está, ¿no? Así se divide, ¿no? Más o menos Paideia, en la semana 1, siempre van a ver así, ¿no? En cada semana, ¿no? La parte de arriba es la parte de teoría. La parte de arriba es la parte de teoría, ¿no? Y abajo práctica. Yo he subido un video tutorial justamente en el feriado. ¿Ya? Acá explico lo que está en la diapositiva. Es una explicación breve, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Creo que tiene algo más de 20 minutos. Y estoy señalando un poco las partes de la estructura del texto argumentativo, ¿no? ¿Ya? Y también explico sobre la actividad que he dejado en el foro. ¿De acuerdo? No sé, espero que lo hayan visto, por favor, ¿no es cierto? Y justamente ahora, ya como reconociendo a los alumnos, ¿no? Que están haciendo o están siguiendo la guía, porque hay una guía, ¿no es cierto? O sea, ustedes seguramente habrán visto esta guía que está acá, ¿no? Que ahora les muestro. Y es muy importante que todos veamos la guía, ¿no? Está la parte de teoría, pero también está la parte de práctica, ¿no? Y a pesar de que fue feriado, se podría hacer una actividad asincrónica, ¿no? Entonces acá se había recomendado leer el primer capítulo, pero sobre todo eh, las páginas de la 6 a la 11 para entender qué cosa implica, ¿no? Un proceso de redacción de un ensayo. Bien,
sea, acá también se había anunciado que hay un video presentación, ¿ya? Y también sobre la actividad del foro, ¿ya? Sobre la actividad del foro. Muy bien, esta es la guía que ya, a ver, un ratito. Lo voy a... Ya, a ver, esta es la guía de la primera semana, pero vamos a ver ahora la de la segunda semana, ¿ya? Pero antes de eso, para cerrar con el primer tema, con la semana 1. A ver, nota de participación. Reconocimiento a los alumnos que han visto el video presentación, han leído el capítulo 1, ¿no? Esta cuestión. A ver, empezamos. ¿Ya? Porque hubo un material asincrónico, ¿no es cierto? Y la cosa no es repetir lo que ya dije en el video, ¿no? Sino ver qué cosa hemos captado, ¿no? Del video, del material escrito, ¿no? A ver, primero, ¿cuáles son los elementos de la estructura de un texto polémico o un texto argumentativo, ¿no? En el video explico que son 3, ¿no? Los elementos. ¿A quién se anima? Félix. Muy bien, Félix. Pero, profe, sí, yo tengo por acá una hoja de apuntes. Allá es un tema específico, postura y argumentos. Muy bien. Tema específico, postura Y los y argumentos. argumento, ¿no? Ya. Esos son los 3 elementos. Tú eres Félix Sánchez, ya. Muy bien, Félix Sánchez. Entonces, en el video yo explico que son estos 3 elementos, ¿no? O sea, hay un tema específico. Ahora, el tema específico, ¿cómo se presenta? Hay 2 formas de presentar el tema específico, ¿no? Aquí me dice, ¿cuáles son esas 2 formas de presentar? Diana. Una frase nominal o pregunta cerrada. Excelente. Ya. Frase nominal o pregunta cerrada, ¿no? Claro, ¿cierto? Entonces, el tema específico puede presentarse de esas 2 maneras, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, si hay un tema, ¿no? No sé, el quechua. Ya. Ese es un tema específico de polémica todavía. Es un tema nada más, un tema general, ¿no? ¿Por qué se le dice específico? Porque ya está delimitado, ¿cierto? Yo no puedo debatir sobre el quechua. ¿Qué es debatir sobre el quechua? ¿No? Ya no hay ningún tema específico ahí, ¿no? O voy a debatir ya el aborto, pero ¿de qué hace debatir sobre el aborto? Si acá está legalizado el aborto en un aspecto, ¿no? En un caso específico, ¿no? Ya, igual. Entonces, no sé, por ejemplo, decir, la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios, ¿no es cierto? O en la educación básica regular. Ya. Frase nominal. La enseñanza obligatoria del quechua en la educación básica regular. Una frase nominal, ¿no es cierto? No es oración ahí. No hay un verbo conjugado, ¿cierto? El núcleo de la frase nominal es el sustantivo. Entonces, hay que identificar eso, ¿por qué? Porque luego la postura, la segunda parte, ¿qué cosa es? Es una oración. Y tiene que estar bien construida la oración, ¿cierto? Sujeto, predicado. Porque la postura sí es una afirmación. ¿Ya? Es el corazón de todo el texto. ¿Ya? Entonces, pero también puede ser una pregunta, si yo no, el tema específico, ¿no? Se debe obligar, ¿no es cierto? O se debe obligar la enseñanza del quechua en los colegios o en la educación básica regular, con pregunta. ¿Ya? Entonces, muy bien, la postura tiene que afirmar una posición contraria, una posición a favor, ¿no? Y luego vendría el argumento, ¿no? ¿Cómo se compone el argumento? ¿Cuál sería la estructura del argumento? ¿Quién me menciona? Junior.
Hola, se componen por razones y respaldos Ajá, para poder sustentarlo, ¿no? muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia entre razón y respaldo, Junior? Un respaldo sería buscar a un escritor que tenga esa postura y por medio de ese escritor nosotros podemos respaldarlo a nuestro argumento. Muy bien, gracias, Junior. Dylan Leca. Los respaldos son las condiciones necesarias y suficientes que llevan a la razón. Muy bien, buena definición, Dylan. Claro, ¿no? Los respaldos son como estas escaleritas, ¿no es cierto? Que me permiten trepar hasta la razón. Entonces, en lógica argumentativa, uno puede ver a la razón como una conclusión. Y los respaldos son los pasos, ¿no? Son las formas en las cuales yo llego a esa conclusión, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, un tema polémico. Puede ser polémico, para algunos no es polémico, pero digamos que el señor político X, ¿no es cierto? Eh, debe ir a prisión, ¿cierto? No debe estar postulando a la candidatura, ¿no? ¿Ya? O sea, la pregunta polémica podría ser, ¿el candidato X debe ir a prisión? Una postura como oración, ¿no es cierto? Puede ser, el candidato X debe ir a prisión, nada más, es como una respuesta, ¿no es cierto?, a la pregunta, ¿no? Nada más, ahí se acaba la postura. La postura es breve, sujeto, predicado, y ahí acaba, ¿no? Eh, la razón sería más bien, ¿por qué tú dices? O sea, la razón sería como una respuesta, ¿no? A la pregunta sobre la postura, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué de esa postura? ¿Por qué tienes esa postura? ¿No? ¿Por qué dices que el candidato X debe ir a prisión? Y entonces la razón puede ser una respuesta, ¿no? A por qué cometió delito. No, ya, cometió un delito. El candidato X, no, la razón también es una oración completa, ¿no? El candidato X cometió delito. Ya, ahí acaba la razón. ¿Estoy respondiendo o no? Sí. Pero justamente los respaldos deberían llevarme a esa conclusión, porque prácticamente, si se dan cuenta, es una conclusión. El candidato X cometió un delito, es una conclusión, o sea, ha tenido que haber un proceso, ¿no es cierto? Una serie de acciones para llegar a esa conclusión. La razón hay que verla como una conclusión. Por eso es importante, o por eso son importantes los respaldos o los apoyos, ¿no? Como dice su compañero Dylan, ¿no es cierto? Son las condiciones necesarias, ¿no? Por las cuales se lleva la razón, ¿no? No sé, por ejemplo, la razón podría ser documentos, ¿no es cierto? Estudios, estadísticas, casos, testimonios, toda una serie de evidencias, ¿no? De procesos que me van a ayudar a demostrar esa conclusión, ¿ya? No sé, el señor hizo esto, Código Penal. Violó esa ley, puedo apoyarme en otro documento, ¿no? ¿No? Según un mandato, ¿no? De la Tribunal Constitucional ya se hizo eso. También. Oye, esta es la idea, ¿no? Entonces, muy bien, me parece que hay varios que han captado bien un poco esta estructura, ¿cierto? Del texto argumentativo a grandes rasgos, ¿no? Ya, solamente así como panorámicamente también les voy a mostrar ya lo que tenemos acá, ¿no? El PPT, ¿no? Que les había mostrado en el video. Y no sé por qué. A ver, un ratito. Acá está ya. Muy bien. A ver. Ya está. Entonces, esto de acá, ¿ya? Los que no han revisado, por favor, revísenlo para que quede más claro. Esto de acá, bueno, esto no, yo no les voy a presentar porque ya lo han visto, ¿no? Más o menos, este es el proceso para
construir el ensayo de opinión, ¿no es cierto? Hay que delimitar bien el tema, ustedes ya están buscando su tema. Una pregunta, ¿cuál es el marco temático? ¿Se acuerdan? El marco temático es como el paraguas, ¿no es cierto?, sobre el cual vamos a elegir un tema. Joaquín Peralta. Si no me equivoco, eran problemáticas de los adolescentes con las redes sociales. Ya, muy bien, Joaquín. Claro, no necesariamente adolescentes, ¿no? Jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes un poco más amplio, ¿no? Claro, la problemática de los jóvenes, ¿no? Con respecto a los medios de comunicación, ¿cierto? Ya. Entonces, es un gran tema, pero ustedes tienen que especificar, ¿ya? Delimitarlo, ¿cierto? Una vez que lo han delimitado, van ya buscando fuentes. Ya yo me imagino que ya estarán buscando fuentes o ya estarán delimitando su tema, traten de ya establecerlo. Estamos en semana 2, en la semana 5 ya se presenta el proyecto de ensayo. Y entonces, por favor, hay que tenerlo ahí presente, hay que ir avanzando, hay que ir leyendo y hay que ir integrándonos sobre nuestro tema, ¿no? Un tema que les guste, ¿no? Que los apasione. Es más, es un tema que tiene que ver con ustedes, ¿no? Y los medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales, si gustan, es un tema bastante actual. Yo busco fuentes, leo, investigo, hago fichas de resumen, ¿no es cierto? Porque leer no basta, es importante hacer nuestros mapas conceptuales. Voy construyendo mi esquema y luego convierto el esquema a texto argumentativo, ¿no? Este es un poco el proceso a grandes rasgos, ¿ya? Y también se había mencionado sobre esta estructura, ¿no es cierto? Es decir, que el esquema está compuesto por estos tres elementos: tema específico, postura y los argumentos, ¿no? Que a su vez se componen en razones y respaldos, ¿ya? Entonces, vemos ahí esta estructura que seguramente también les ha mencionado el profesor de teoría, ¿ya? Pero sobre todo la estructura del argumento, ¿no es cierto? ¿Ya? Que el argumento está compuesto por una razón, que vendría a ser como la conclusión, y los respaldos, que vendrían a ser como premisas, ¿ya? Y vemos que es como los respaldos son como columnas, que justamente apoyan el techo de la razón, ¿de acuerdo? Muy bien, acá hay una frase, dice: sea optimista, no resulta de mucha utilidad ser de otra manera, ¿no? Ya. A ver, con un pequeño ejercicio para que se den cuenta, ¿no? Que la estructura argumentativa muchas veces no está simplemente en textos grandes, ¿no? También pueden estar en textos pequeños. Entonces, hay dos oraciones nada más, ¿no? ¿Cuál sería acá la conclusión y cuál sería la premisa? ¿A quién me dice? ¿Maffer? Creo que la conclusión podría ser optimista y como que respaldo sería como que no resulta de mucha utilidad ser de otra manera, o sea, tener una vista negativa. Muy bien. Gracias, Maffer. Exacto, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano? Ya, estamos, ¿no? Ya. Claro, la conclusión es esta, ¿no? Sea optimista. Entonces, uno, para saber cuál es la premisa del respaldo, puede preguntarse: ¿cómo llevas a esta afirmación? ¿Cómo llegas a esta conclusión? Sea optimista. Porque no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. ¿Se dan cuenta, no? Está tratando de apoyar acá a esta conclusión, ¿no? Fíjense, hasta en los textos más pequeños hay cierta conclusión, cierta premisa. Obviamente a nosotros nos interesa construir textos más elaborados, ¿no es cierto? Como son los ensayos. Y bueno, vamos a ver un ejemplo nomás, un poco para refrescar la memoria, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el tema específico es la aprobación de la ley de la unión civil homosexual en el Perú,
¿cierto? Es un tema polémico, controversial, ¿ya? Podríamos presentarlo a manera de pregunta también, ¿no? ¿Se debe aprobar la ley de unión civil en el Perú? A manera de pregunta también, ¿no? ¿Ya? Y acá hay una postura. Fíjense que está bien construido. Yo espero que cuando ustedes presenten su proyecto de ensayo, ¿ya? También presenten una oración bien construida, breve, ¿no? En la postura no va explicación y eviten la subordinada. Fíjense que es una oración simple, ¿no? Acá no se complica la existencia, simplemente se está respondiendo a la pregunta, ¿no? Luego ya viene el desarrollo, ¿no? El Estado debe aprobar la ley de unión civil, homosexual. Postura, posición sobre un tema polémico, ¿no? Entonces, la razón podríamos encontrarla a través de la pregunta, ¿no? ¿Por qué tú dices que se debe aprobar la ley de unión civil? Porque, una razón podría ser esta, ¿no? Esta ley permitirá que las parejas homosexuales accedan a una serie de derechos. ¿Estoy dando una razón o no? Estoy dando una suerte de razón de los derechos. Y fíjense que a pesar de que esté al comienzo, la razón lógicamente es un proceso, o sea, es un resultado. Toda conclusión es un resultado, ¿no es cierto? Porque ya ha habido un proceso. Ya es un resultado de una serie de pasos. Solamente que en esquema, ustedes en la razón la ven al comienzo, pero lógicamente es un resultado, ¿ya? Esta ley permitirá que las parejas homosexuales accedan a una serie de derechos. Muy bien. Se dan cuenta que no, en la razón no se explica nada más. Una oración también, ¿ya? Por eso los esquemas yo quiero que tengan esa cualidad. Y los esquemas sirven mejor y son más claros cuando son breves, sintéticos, concisos, claros, ¿no? Eviten colocar párrafos ahí, ¿no? Hay gente que le gusta en el esquema escribir párrafos. No, porque ustedes para construir sus párrafos luego, ¿cierto? Para escribir ya su texto, necesitan saber cuáles son sus oraciones principales o temáticas, ¿no? Con las cuales van a iniciar el párrafo. Y por ejemplo, esta podría ser una oración con la que puedo iniciar un párrafo, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Y cuáles entonces son acá estos derechos? ¿Sí o no? Justamente los respaldos son como oraciones de desarrollo también. Una serie de derechos. Respaldo 1. Las parejas homosexuales podrán acceder a los derechos de pensión. Ahí estoy explicando. Pensión, herencia, al igual que las parejas de casados. Respaldo 2. Las parejas homosexuales podrán comprar, financiar e inscribir bienes, como viviendas, de manera mancomunada. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos dos tipos de derechos, una de pensión y herencia, y la otra de inscripción de bienes. Está cumpliendo la función. Obviamente ya en el texto escrito, esto se tiene que ampliar, se tiene que ejemplificar, ¿no es cierto? Explicar mejor. Bien. Entonces, eso era un poco lo que hice en el video ya. Los que puedan, también sobre el enfoque de género, que está ahorita en boga, ¿no? Con el tema de los debates presidenciales, ¿no? Y acá ya explico ya el tema de la actividad del foro. ¿Cuál era la actividad del foro? Esta de acá, ¿no? Forma un grupo de trabajo de 2 a máximo 3 a partir de las lecturas previas sobre el uniforme en la escuela y de la pregunta polémica. ¿Son los códigos de vestimenta beneficiosos para los jóvenes peruanos en la etapa escolar? Realicen la siguiente actividad. ¿Ya? Entonces, determinen dos posturas contrapuestas en un cuadro de doble entrada. O sea, acá se piden dos, ¿cierto? Establezcan dos argumentos por cada postura, ¿ya? Y de 2 a 3 respaldos por cada argumento. En caso haya tomado alguna idea de alguna fuente del material del curso o externa, coloque luego del argumento respaldo y entre paréntesis aquella fuente sobre la cual se basó
para sustentar la proposición, por ejemplo, Pérez, 2002, ya. La actividad la sube un representante del grupo en Paideia, ¿no? En un archivo Word y coloca a los integrantes del grupo. Muy bien. Entonces, esa era la actividad que se dejó, ¿no? Y bueno, yo les puse un modelo o un ejemplo de cómo debería, ¿no es cierto?, quedar la actividad, para que ustedes se guíen, ¿no es cierto?, para que se orienten. Bien. Ahora, fíjense que esta actividad tuvo un objetivo principal. ¿Cuál fue? Prepararlos para la presentación que van a tener del proyecto de ensayo, ¿ya? Que es en la semana 5. Porque si ahora les muestro de vuelta el sílabo, ¿no es cierto?, ¿en qué consiste el proyecto de ensayo? No sé si ya les adelantó el profesor de teoría, ¿no es cierto? Pero vamos a ver acá. A ver, sílabo, ¿dónde está el sílabo? Acá está. Materiales del curso, sílabo, ya. Les comparto el sílabo. Ya, proyecto de ensayo. Dice acá, ¿no? Están leyendo, ¿no? El estudiante define y deconstruye una problemática social en el marco temático del curso. Claro, tienen que delimitar su tema específico, ¿no? Ya hemos dicho eso, ¿no? Y precisa la polémica que discutirá. Dice, define por lo menos 2 posturas en torno a esa polémica. Identifica por lo menos 3 argumentos en cada postura. ¿Ve? Es muy similar al ejercicio que yo he dejado. Solamente que acá pide 3, yo he pedido 2, ¿cierto? Y luego dice acá, escribe un texto breve, 500 palabras aproximadamente, en el que justifica la elección del tema. ¿Ve? Eso ya es algo aparte ya del proyecto, ¿no? Un texto breve para justificar. ¿Por qué han elegido ese tema? Acá no se trata de argumentar en torno a la postura, sino en torno a por qué han decidido escoger ese tema, que es diferente, ¿eh? No hay que confundir, ¿no? ¿Ya? Justificar la elección del tema, ¿no? He elegido este tema, ¿no? Porque es relevante en la discusión, ¿ya? ¿No? Y explican, ¿no es cierto? En la actualidad, ¿no? Explican, justifican por qué ese tema, ¿no? Incluye una bibliografía de 4 fuentes académicas como mínimo. Se entregará obligatoriamente en la plataforma Paideia en la semana 5, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener un formato de este proyecto de ensayo, donde van a ver ahí una parte para el esquema, una parte para la justificación, ¿no es cierto?, del texto de 500 palabras, y una parte para la bibliografía. Entonces, van a para que también se orienten en torno a este proyecto de ensayo, ¿no? Ahora, yo les pregunto, a ver si alguien se anima a responder. ¿Por qué se está planteando no una postura, sino 2? 2 posturas, ¿no? En un cuadro de doble entrada, ¿no? Así como que les he pedido para el ejercicio. Maffer. Porque en ese sentido es un tema debatible. Ya, muy bien, sí, tiene que ver con eso. Uh-huh. Ahora, pero si elegimos, por ejemplo, si les piden un tema específico y una postura, claro, también es un tema debatible, ¿no? Porque obviamente si yo escojo una postura, se supone que también hay otra, ¿no? Pero ¿por qué razón, digamos, o sea, 2, digamos, ¿no? Y miren, no se está pidiendo que elijan todavía, que asuman una de las 2 posturas. Simplemente le dicen 2 posturas. ¿No? O sea, presenten 2 posturas. Y no se dice que ustedes elijan una de ellas. ¿Por qué todavía no se les Dylan? Es para estar conscientes de que puede haber verdad por 2 caminos, ¿no? De que no todo es una verdad absoluta y se puede prestar a tema de debate muchas cosas. Muy bien, Dylan, claro, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Muy bien, Maffer y Dylan están yendo por el camino, ¿no? Hacia donde yo voy, ¿no? Exacto.
¿ya? Por más que, por ejemplo, ustedes sientan que se inclina más a una postura, no sé, por ejemplo, el tema del enfoque de género, por ejemplo, ¿no? De repente su postura es a favor del enfoque de género, ¿no? ¿Ya? Pero primero hay que presentar las dos posturas y por más que tú te inclines a una de ellas, ¿no? O a favor o en contra, primero hay que examinar las dos razones, los argumentos de cada postura. ¿Ya? Investigar primero, ¿cierto? Ya tienes tu predilección. No sé, estás en contra del aborto, ¿ya? O estás a favor, ¿ya? Pero primero hay que examinar, porque a veces las opiniones o tendencias que tengamos nosotros muchas veces vienen más a veces por contagio, por tradición, ¿no es cierto? O porque ya hemos asumido una postura y a veces es más inconsciente que otra cosa, ¿ya? Pero no hemos examinado, no hemos investigado, pero ya tenemos una postura, ¿no? Entonces hay que dudar, como René Descartes, este filósofo que inaugura la época moderna, ¿no? Él dice, pienso, luego existo, ¿no? Y pensar es dudar, ¿cierto? Entonces él empieza su discurso del método dudando de todo, ¿no es cierto? Duda de todo, todo, ¿no? Examina todo, incluso sus propios pensamientos más profundos, ¿no? Sus creencias, sus valores, todo lo somete a la duda metódica, ¿ya? Entonces ese es un principio de la investigación, ¿no? En la vida social van a haber gente que asume posturas de una manera olímpica, así, ¿no? Muy gratuita muchas veces. Cuando les preguntas por qué, cuál es su sustento, no te saben decir, porque simplemente lo han asumido porque es cómodo vivir así, ¿no? Nada más, ¿no? ¿Ya? Y un curso de argumentación, ¿no? Es un proceso racional, ¿ya? Bien, entonces esa es la idea. Presentar las dos posturas y esperemos que luego en su investigación ustedes al final ya en el avance 1, ustedes ya elijan una de ellas y ya se van con todo, ¿cierto? Ya, esa es un poco la idea. A ver, entonces, vamos a ver la actividad esta, ya un poco para entrar al tema de la lectura crítica, pero vamos a ver su actividad en el foro, ¿no? Algunos vamos a ver cómo han planteado esto, ¿no? Se pregunta ahí, ¿no? La pregunta polémica es, pues, ¿cómo se llama? Acá está, ¿no? ¿Son los códigos de vestimenta beneficiosos para los jóvenes peruanos en la etapa escolar? Ya, entonces podríamos preguntar lo siguiente, ¿no? Es un tema polémico. O sea que, claro, ya hemos dicho que un tema polémico no puede ser cualquier tema, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, la educación, yo digo, es importante que los niños vayan al colegio. Esa es una postura ya. Podría verse como una postura, está bien, ¿no? Pero es polémico eso. ¿Quién estaría en contra de eso? De que los niños vayan al colegio. O sea, razonablemente lógico. Podría haber gente, digamos, que esté muy equivocada, ¿no? De repente, no sé, en una cultura de un país asiático, ¿no? Esos países lejanos donde están en contra de que las mujeres vayan al colegio, que los niños vayan al colegio, no sé, ¿no? En alguna comunidad. Pero racionalmente y académicamente no van a encontrar, ¿no es cierto? Porque sostener eso es insostenible, ¿no? O sea, no se puede sostener, ¿no? ¿Ya? Entonces, la educación así, a veces hay temas que a simple vista no son polémicos, ¿no? Pero ahondando en el tema, dentro del mundo de la educación, puede haber muchos temas polémicos, ¿no? La cosa es especificarlo, delimitarlo, estudiar, leer, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando le dije el quechua es un tema polémico dentro del ámbito de la educación, pues, ¿no? Ya, sí debe ser obligatorio el quechua en la educación básica regular, porque para muchos es polémico porque algunos dicen
que debe ser el inglés, ¿cierto? El inglés, porque, y hay unas razones ahí, vivimos en un mundo globalizado, ¿cierto? Necesitan el inglés para el tema laboral, la competencia, etcétera, ¿no? Pero hay razones también, el tema del quechua, ¿no? Que es un idioma original, ¿no es cierto? Cuestión de la identidad, muchos se dan cuenta, ¿no? Por eso es bien delicado, ¿no? Si ustedes eligen un tema que no es polémico, entonces van a ser como este síndrome del boxeador solitario, ¿no? No sé si les han contado esta cuestión del boxeador, ¿cierto? Es un boxeador que entra a un ring, ¿no? Ya se imaginan, un boxeador que entra a un ring y está boxeando con su sombra, ¿no? Se está pegando ahí a la sombra, a nadie, ¿ya? Entonces, por eso hay que definir bien el tema, ¿no? De repente en el foro, ¿no? Hay un foro, ustedes saben, de consultas, ¿no? Al inicio de Paideia, ustedes ya pueden ir preguntando, ¿no? Ya desde ahora, ¿no? Tanto al profesor de teoría como a mi persona. Entonces, mire, tengo este tema, ¿no? He elegido este tema, no sé si les parece polémico. Ah, ya le podemos aconsejar, ¿no? Y entonces hay que ir, hay que ser prevenidos en eso, porque ya lo más importante ahorita ya es definir esto, ya el tema polémico. Entonces, podríamos entonces ver el tema del uniforme escolar. ¿Se acuerdan? Esta pregunta polémica. A ver, un poco para animar un poco la mañana, y luego revisamos el foro brevemente. ¿Están de acuerdo ustedes? Aquí me mencionó, ¿no? En que el uniforme debe ser obligatorio en el colegio o no. ¿Qué dicen ustedes? Que también pueden comentar las lecturas, ¿no? Que ya me imagino que han leído, ¿no? Hay 3 textos que están hablando sobre el uniforme escolar, ¿no? Y ustedes mismos han vivido con eso, ¿no? Algunos, ¿no? No sé si todos, ¿no? Porque hay algunos colegios que no se lleva uniforme, ¿no? ¿Pero qué dicen? A ver, ¿cuál podría ser? Hay una postura, ¿no? Algunas razones al respecto. Ahí está la lectura también, ¿no? A ver, Junior, ¿qué? Sí, te escuchamos, Junior. Yo creo que no es necesario, ¿no? Porque, en fin y al cabo, lo que uno se va al colegio o a las escuelas se va a aprender, ¿no? ¿Mm? Ya que muy aparte de la vestimenta, lo que ellos se deben preocupar más que todo es el ambiente en donde uno va a estudiar, ¿no? Para que de esa manera pueda desarrollar su pensamiento, sus ideas, pueda poder tener una buena postura, ¿no? Yo creo que el ponerse algo es más que todo un implemento que en este caso no serviría para más que todo lograr otro objetivo, ¿no? O sea, mayormente es la idea de la vestimenta es que uno parezca formal, que parezca más, que esté, que sabe dónde está. Bueno, pero por un lado también hay un detalle que identifica, ¿no? Quizás es por eso es que muchos colegios lo aplican, para poder identificarse a sus alumnos, ¿no? Para que quizás sientan el prestigio de la institución y todo esa índole, ¿no? Que pueda haber. Muy bien. Camila. Gracias, Junior. Sí. Hola, profesor. Ya pude arreglar mi micrófono. Ya se escucha, ¿no? Ahora sí. Ah, ya, es que solo funciona con audífonos, no sé por qué, y no tenía batería. Pero bueno, yo me inclino un poco más por el sí, que sí se debería usar uniforme, más que nada por el primer texto que leí, decía que el uniforme básicamente no es para igualar, sino es igualar de los demás. Por ejemplo, dio el ejemplo de por qué los militares y los soldados usan cierto uniforme. Y también otro de los argumentos que dio que me pareció interesante fue que
el uniforme, o sea, al final las diferencias son evidentes y el uniforme, o sea, las diferencias socioeconómicas se van a notar con o sin uniforme. Y al final el uniforme simplemente va a ser una ilusión, o como dice, creo que una ilusión sociopedagógica. Y al final, a mí personalmente, el uniforme me parece más fácil en el día a día para un alumno, porque no hay, o sea, que escoger de ropa todos los días. Y a mí me parece mucho más fácil para el estudiante, tanto como para los padres, pero también como para los estudiantes. Y, o sea, más allá de los temas psicológicos que pueda traer el uniforme y todo esto, yo lo veo como algo más simple. Y bueno, eso. Muchas gracias, Camila. Excelente, ¿no? Entonces tenemos acá dos visiones. Entonces nos damos cuenta Dylan, ¿también quieres comentar algo? Ah, sí, aparte de las posiciones, vi que yo tengo una razón por la cual el uniforme quizás se debería seguir usando. No digo que sea suficiente, pero veo que no lo leí. Y es que, al menos cuando yo estaba en el colegio, había bastantes personas que no sé cómo decirlo de una manera formal, se tiraban la pera, faltaban a clases, les decían que iban a su colegio y luego no iban al colegio. Y precisamente el uniforme servía porque si los veían en la calle, los policías a serenazgo los llevaban al colegio o cosas así, ¿no? Quizás no es la realidad de todo el mundo, ¿no? Pero yo digo, creo que una razón por ahí. Muy bien. Ajá, entonces, podríamos, es interesante esto, ¿no? Porque la idea es ver cómo podríamos sintetizar, o sea, qué tipo de razones habría en cada lado, ¿no? Han dicho varias, ¿no es cierto? Entonces, alguien podría decir, ¿no? Tema específico, ¿no es cierto? Polémico. ¿Se debería obligar el uso del uniforme escolar, ¿no es cierto?, en la educación básica? Postura. Sujeto, predicado. Sujeto. ¿No es cierto? ¿Cuál es el sujeto ahí? Podría ser el uniforme escolar, ¿no? El uniforme escolar, verbo, debe ser obligatorio en las escuelas, ya. Razón. Ahora, ¿cómo podríamos plantear? O sea, razones así sintéticas, digamos, ¿no? Así conceptualmente, ¿no? Así como estamos diciendo que la razón es una conclusión, es decir, es un concepto, es como una idea principal, ¿sí, no? Y como idea principal contiene una carga, ¿no es cierto? Es como si yo dijera, por ejemplo, en la cuestión del enfoque género. Ya, yo estoy a favor del enfoque género, por tres razones, ¿no? Las sintetizo en las tres y luego las explico, ¿no? Por la razón de la igualdad, ¿cierto? Por la razón de la disminución de la violencia, ¿ya? Por la razón de los derechos de la mujer, ¿ya? Igualdad, disminución de violencia, derechos. Primero, explico. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, planteo bien las razones, ¿no es cierto? O sea, hay que identificar qué tipo de razón es. Una razón de la igualdad, una razón práctica, una razón de la ética, una razón de la economía, porque puede ser un tema económico también, una razón de la integridad, etc. O sea, hay que ver, porque hay conceptos que engloban un contenido, y el contenido ya serían los respaldos, ¿no es cierto? Acá, ahora yo les voy a preguntar, así sintéticamente, ¿no? Tratando de hacer una especie de abstracción, porque ojalá que hayan leído el tema o si no, de su propia experiencia también, ¿no? Ahora vamos a ver los esquemas que ustedes han construido en grupos, ¿no? ¿Cuál sería una razón así a favor del uniforme? Pero así sintéticamente, ¿no? No sé, en una frase nomás, o incluso en una palabra, ¿no? ¿Cuál podría ser? Una palabrita, sí. Si quieren por el chat también pueden hacerlo. Sebastián. Permite la identificación de los estudiantes. Ahí está, por ejemplo, muy bien. La razón de la identificación, ¿no? El tema de la identidad, por ejemplo, ¿no? Los identifica a una institución, ¿no es cierto? Y también los identifica en cuestiones, por ejemplo, podría ser en la sociedad. Sabemos que esos chicos son escolares, ¿no es cierto? Y
Entonces, por ejemplo, los buses, los autobuses podrían reconocerlo y ya les cobran su pasaje escolar. Es una razón de la identificación. No sé si podría ser el concepto tal así, pero por ahí creo que va, ¿no? Identificación. ¿Qué más podría ser? Camila. No sé cómo sintetizarlo, pero facilidad al escoger qué ponerse en la mañana, porque puede haber muchos estudiantes que son inseguros respecto a la ropa que quieren usar o pueden recibir malas miradas y eso los puede hacer sentir inseguros en el colegio. Entonces, facilidad al usar un uniforme. Exacto, No sé Camila, muy cómo bien. sintetizarlo. Ajá. Yo pienso que podría ser, no sé, se me viene ahorita, ¿no? En la mente, digamos, la razón práctica, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Una razón de la practicidad, ¿no? Es una razón de tipo pragmático, digamos, ¿no? Creo que una de las fuentes habla sobre eso, ¿no? Para no estar cambiándose cada día, ¿no? Entonces el uniforme es algo más Sí. práctico, ¿no es cierto? ¿Puedo comentar algo de esa lectura? Sí. En esa lectura decía que los padres eran los únicos beneficiados de eso, de que los niños tengan el uniforme porque era más rápido y todo esto, pero a mí personalmente, que usé uniforme toda mi vida, me parecía mucho más fácil porque solamente dejaba el uniforme la noche anterior y en la mañana solo me cambiaba. O sea, me parecía mucho más fácil también para el estudiante porque no tienes que escoger qué ponerte. Y también hablé con unas amigas del tema que estaban en otros colegios que sí usaban ropa para saber su opinión y también les parecía un poco complicado el tema de usar ropa, a veces porque el tema de escoger o hay ciertos reglamentos también dentro de la escuela dependiendo de qué ropa se puede usar y qué ropa no, o también ciertas competencias sobre qué marcas se pueden usar, o sea, entonces yo creo que el uniforme sí da cierta facilidad a los estudiantes tanto como a los padres. Muy bien, Camila, por ese lado, ¿no? Entonces, es una razón válida, ¿no es cierto? Ya, la practicidad. Y seguramente más para las mujeres, ¿no? Porque de repente ya algunos chicos son más relajados, ¿no? Ya si no hay uniforme, bueno, van con su jean y su polo, ¿no? Nada más, ¿no? Y están más cómodos, quizás. Joaquín. Profesor, personalmente yo estoy en contra del uso del uniforme, pero siento que hay más razones en contra que a favor, pero las que están a favor son fundamentales, como por ejemplo la disciplina y lo que dijo mi compañero, ¿no? Nunca me puse a pensar en eso, de que los estudiantes al tirarse la pera no podrían ser identificados o algunos si es que no llevaran el uniforme. Y siento que hay un argumento que no está en los textos, o bueno, yo no lo percibí, que es que al tú condicionar la disciplina o sea, al usar el uniforme condicionas patrones de disciplina, ¿no? Mentales que te pueden servir en el día a día y en el futuro desarrollo personal y profesional del alumno. Ajá. Bien, has dado en el clavo en varias cuestiones, ¿no? Justamente, su compañero ha mencionado un concepto clave, ¿no? Y quizá una de las razones más fuertes, ¿no? Porque hay que también saber que hay razones más fuertes que otras también, ¿no? Y es la razón de la disciplina, ¿no? Quizás sea el argumento más fuerte de todas las instituciones, ¿no? Como dijo Camila también en el tema de cómo están las instituciones militares, ¿no? Imagínate los militares, ¿no? Sin uniforme, ¿no? O los policías sin uniforme, ¿no? Sí, Junior. Ya, es que el tema estamos hablando ahora es del tema educativo, ¿no? Por una parte, con lo que he leído en las lecturas es lo que tratan ellos de evitar es la discriminación. Pero, ¿qué mejor si no, nosotros no le enseñamos a los niños desde pequeños el respeto, la disciplina, la empatía, ¿no? Para que ellos a futuro tomen conciencia y al final ellos acepten a sus amigos que tienen pocos recursos y al contrario, ¿no? Apoyen, ¿no? De esa manera se concienciza a las personas para que sean mejores personas, no en lo lado material, simplemente en lo lado intelecto, ¿no? Y como persona, porque al fin y al cabo eso es lo que vale la persona. Exacto, ¿no? Claro, yo como si he tenido amigos
en las escuelas, ¿no? Por más que te pongas uniforme, igual una persona se da cuenta de que quién es de bajos recursos, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? El Ujú. detalle creo que es más interior y tener la conciencia, ¿no? De aceptar a las personas y ponerlos en tu equipo, ¿no? No discriminarlos. Ujú. Muy bien. Ahora, quiere, a ver, Anaís, sí, dime. Sí, profesor, yo quería hablar desde mi perspectiva. Yo he estado en ambos tipos de colegio, colegios donde se tenía que utilizar uniforme y en los colegios en los que no. Y desde mi perspectiva y también del libro, de las lecturas que nos mandó, puedo decir de que sí es más simple utilizar el uniforme, pero también te quita cierta libertad de expresión. Al momento de ir al colegio, muchas personas se pueden sentir incómodas al utilizar faldas y pueden preferir ir con jeans o con otro tipo de vestimenta. Y el Ujú. uso obligatorio del uniforme te quita esa permisividad. No puedes utilizar. Ah, Además, ujú. eh, el uso del uniforme te obliga prácticamente a parecerte a los demás. Te obliga a seguir una disciplina que te están imponiendo, Ujú. lo cual puede ser que puedas comenzar a perder un poco tu esencia. Exacto. Sí, bueno, tú has dicho varias ideas, ¿no es cierto? Que algunos de los textos se está desarrollando, ¿no? Incluso, por eso también quería que ustedes, ¿no es cierto? Los que no han leído y los que han leído también, se den cuenta que los textos son tres, breves, ¿no? Si no han leído, léanlo, ¿no? Porque son bien diferentes los tres, ¿no? Hay uno que es más académico que otro más parece un artículo de periódico, ¿ya? El primero me parece más académico, ¿no? Incluso utiliza algunos tecnicismos de la antropología, ¿no? Y cita este pensamiento de Michel Foucault, ¿no? Es un filósofo francés que analiza las cuestiones de los dispositivos de poder, ¿no? Entonces, para este autor, el uniforme sería una tecnología de la manipulación de los cuerpos de los seres humanos, ¿no? Para imponer pues, una ideología que tiene que ver con el biopoder del Estado, ¿no? Sobre los sujetos, ¿no? Los tiene que identificar, ¿no? O sea, para poder gobernar algo se los tiene que identificar, ¿no? O sea, los militares son estos, los presos son estos, ¿no es cierto? Los locos también tenían su uniforme, ¿no? No sé si hasta ahora, los escolares también, ¿no? Entonces es una forma de controlar los cuerpos, ¿no? De establecer las diferencias, géneros, ¿no? Género, etc. Entonces, la razón de la igualdad, porque hay un argumento ahí que se habla, ¿no? El uniforme permite igualar a todos, ¿no? Los homogeniza y evita el tema de las diferencias de clases sociales, porque si van con ropa de calle, se va a ver la diferencia, ¿no? Uno va a llevar una prenda de marca, el otro no tanto, entonces ahí hay un contraargumento de eso, ¿no? Porque como creo que unos compañeros dijo, ¿no? Claro, pero puede ser el mismo uniforme entre comillas, pero también se puede ver la diferencia social, ¿no es cierto? Uno puede llegar en un auto de lujo, el otro va en su mototaxi, ¿no? No sé. Y además lo mismo los zapatos también pueden ser, ¿no? De otra calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto más bien sería más bien una especie de disfraz, ¿no? De las desigualdades, ¿no? En el fondo se va a ver igual, sí, las desigualdades están ahí, no por un uniforme, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un tema polémico, ¿no? Tema polémico. Y veamos, ¿sí, Camila, ¿querías decir algo o está tu mano, se quedó? Sí, no, solo quería comentar algo que dijo respecto a lo que dijo Junior hace un rato que me pareció súper importante, y Ajá. era acerca de la discriminación y cómo decía que esto se debería enseñar en la escuela desde temprano, justamente para evitar este tipo de problemas. Y me parece que le dio en el clavo, me parece súper importante, de hecho. Pero otro tema es que lamentablemente, bueno, yo creo que sí debería comenzar por ahí, por el colegio, pero también influye bastante en lo que nos enseñan en nuestras casas.
Y si es que en nuestras casas no nos enseñan todos estos temas de discriminación y de respeto, lamentablemente igual se va a ver reflejado en el colegio. Entonces, yo creo que igual es un tema que se tiene que trabajar en el colegio y en la casa, y que bueno, puede mejorar con los años, ¿no? Pero nada, quería hacer referencia a ese comentario de Junior porque me pareció bien interesante y creo que ninguno de los 3 textos lo menciona. Excelente, sí, son buenos puntos de vista, ¿no? Y eso se trata de la lectura crítica, justamente, ¿no? Que es un tema al cual vamos a ingresar, porque justamente en este primer capítulo a ustedes se les presenta un ejemplo de tema polémico, ¿no es cierto? Se presentan 3 textos, ¿y qué cosa hace el lector crítico? Ahorita dejo esa pregunta planteada, ¿no es cierto? Pero vamos a ver así brevemente nomás, ¿ya? Bueno, Paideia, para el foro, ¿no es cierto? Semana 1, y me alegra mucho que varios ya han subido, ¿no es cierto? Esta tarea que era hasta el 6, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, sus compañeros, todos los que han subido, ¿no? Entonces, veamos algunos cómo han planteado ese esquema, ¿no? Acá dice, este es de un grupo, ya. Yo voy a verlos todos, ¿no es cierto? Son estas notas de participación. Ven, por ejemplo, nuestros compañeros acá han planteado esto, ¿no? La pregunta, ahí está muy bien, el tema específico. ¿Son los códigos de vestimenta beneficiosos para los jóvenes peruanos en la etapa escolar? Postura a favor, ya. Los códigos de vestimenta resultan beneficiosos para los jóvenes peruanos en la etapa escolar. Perfecto, ¿eh? Una oración bien construida, ya. No se complica la vida, con más explicación ahí acaba, ¿no? La postura es simplemente una oración, responde la pregunta. Postura 2. Los códigos de vestimenta resultan perjudiciales para los jóvenes peruanos en la etapa escolar. Ya, muy bien. Argumento número 1. El código de vestimenta permite diferenciar a un grupo determinado de un grupo mayor. Ya, entonces, está tratando de dar una razón de un beneficio, ¿no? Como en la postura plantea este concepto de beneficio, entonces las razones deberían apuntar a eso también, ¿no? El código de vestimenta permite diferenciar, y podría ser un beneficio, ¿no? Permite diferenciar a un grupo determinado de un grupo mayor. Respaldos, identificar a los estudiantes de las personas naturales, permite una mayor eficacia en la aplicación de beneficios específicos. Por ejemplo, la reducción en el costo del pasaje. A ver, muy bien. Número 2, el informe evidencia la pertenencia a una persona, a un colectivo. Por ende, dichas personas tienen un objetivo en común, en este caso, estudiar, y además evita que se distraigan con cosas superficiales como podría ser la moda. Bien, ¿ve? Perfecto, y ahí están poniendo la fuente, ¿no? Porque acá ya están sacando esta idea de otra fuente, ¿no? ¿Ve? Están cumpliendo, bien. Me parece muy, muy bueno eso. El argumento para la postura en contra. El uniforme escolar no contribuye a reducir la desigualdad entre estudiantes. Ya, no contribuye. Entonces, la desigualdad no es únicamente mostrada por la ropa que llevas encima. Los accesorios, las anécdotas, los aparatos electrónicos también forman parte de este problema. Exacto, ¿no? Y hay una cita acá, ¿no? Es ilusorio creer que las diferencias van a dejar de manifestarse en la escuela por el hecho de ponerlos a todos de uniforme, ¿no? Muy bien, buena cita, precisa, ¿no? El uso del uniforme escolar ha generado una segmentación cada vez mayor entre quienes asisten a colegios públicos, subvencionados o privados. Perfecto, ¿no? ¿Ve? Han hecho una actividad muy bien, han puesto la bibliografía también, ¿ya? Ahí están los otros argumentos. Muy bien, felicitaciones a este grupo bueno, solamente Sebastián Luna, ¿no? ¿Ya? Bueno, su compañero lo hizo individual, no hay problema, pues también pueden hacerlo grupal, ¿ya? ¿Dónde está Sebastián? ¿No está? Esta es acá su compañero, ¿no? Bueno, le dicen a Sebastián que ha hecho un buen trabajo.
Bien, entonces les mencionaba, ¿no? Más o menos esa era la actividad, ¿no? Se dan cuenta que hay dos, ¿no es cierto? Dos argumentos que tienen sus razones válidas ambos, ¿no? Ya. Bueno, ya cada quien se inclina más, ¿no? Bueno, yo me inclino, ¿no? En la cuestión de que no debería ser obligatorio, ¿no? Pero bueno, eso se puede discutir también, ¿no? Ahora, les iba a preguntar, ¿qué cosa debería hacer? ¿Cuál sería, digamos, una función de un lector crítico a la hora de examinar estos textos? Por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Porque, obviamente, imagínense, ustedes tienen una posición, ¿ya? ¿Qué debería hacer un buen lector crítico para tomar una postura, para defenderla, etcétera? ¿Qué dice Joaquín Peralta? Que no cerrarse a nada, ¿no? O sea, estar más que todo parcial en cualquier caso de recibir información, porque si es que nos declinamos hacia una orientación más que la otra, no le estamos dando validez alguna a otra opinión, ¿no? Hacia la otra postura. Exacto, ¿no? Eso, ¿no? Analizar bien, ¿no? Las posturas, ¿no es cierto? ¿Qué dice Junior? Bueno, en principio uno debe ser, como menciona, ¿no? Imparcial. Hay que respetar ambas posturas para poder entender también a la persona, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar. Es lógicamente que cualquiera que escribe un libro te quiere llevar a su idea, ¿no? Para que pienses igual, todo eso, ¿no? Pero el detalle es, si nosotros queremos tener o desarrollar el pensamiento crítico, debemos entender las ambas partes para de eso sacar una conclusión intermedia, ¿no? Y de esa manera ya, si quiere optar a un lado, ya lo va a hacer por decisión propia, ¿no? Pero ya va a entender las dos cuestiones. Eso sería por mi parte. Exacto, muy bien, Junior. A ver, justamente acá les voy a mostrar el material del libro, ¿ya? En el cual nosotros vemos, por ejemplo, ustedes han leído estos 3 textos, ¿no es cierto?, que son breves, pero por si acaso ahí no termina, están adaptados para que no ponerlos completos, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el de Jaume Trilla, el uniforme escolar y el maquillaje de la desigualdad, ¿no es cierto? Luego está el de Alexander Aldana, cuerpo vestidos, apariencias asiadas y lujo maldecido, hacia una estética corporal en la escuela colombiana, ¿no? Ya, creo que este es el que usa Michel Foucault, ¿no es cierto? La antropología cultural, todo esto. La discriminación del uniforme escolar por Claudia Mellado, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Entonces, miren estas preguntas que son importantes, ¿no? ¿Cuál es el lugar de publicación de los textos? Revíselos y anota sus principales características. ¿Están afiliados a alguna institución o empresa? ¿De qué tipo? ¿Cómo se denomina este espacio de publicación? ¿Qué tipo de textos se publican allí? ¿A quiénes están dirigidos principalmente los textos que allí se publican? ¿Quiénes podrían ser los sujetos que allí escriben? ¿Cuáles consideras que es el proceso por el que llegan a publicar en este? ¿Se dan cuenta? Una serie de preguntas con respecto a en qué lugar se publicó, a quiénes va dirigido, cuál es la institución, si hay alguna institución que respalda esos documentos, ¿no es cierto? Y acá se pone, ¿no? Texto 1, ¿eh? Y se dice que el primer texto se publicó en esta página web. Y en una revista se llama Sobre Cuadernos de Pedagogía. Y se explica qué es esta revista, ¿no es cierto? ¿De qué trata esta revista? ¿Quiénes escriben ahí? ¿No? Igual el texto 2, fíjense que son diferentes, ¿ah? Miren, este tiene más una naturaleza académica, texto 2, el que justamente le dije que utiliza Michel Foucault, ¿no? Y fíjense la naturaleza, ¿no? Es un texto que tiene muchos rasgos de los textos académicos, ¿no? El, el, el resumen, ¿no? O el summary, ¿no? Tiene el título, tiene el número, año de publicación, volumen, ISSN, los códigos de publicación, ¿no es cierto? Y es una revista que tiene los rasgos de las revistas académicas, ¿no? En cambio, el tercer texto, ¿dónde se publicó? En una página web nomás, ¿no? Dice, el mostrador fue lanzado el 1 de marzo y es el primer diario exclusivamente digital de Chile. Y que cerró ya cerró, ¿no? El 2001. ¿Ve? Y no tiene rasgos de artículo académico, es un diario, digamos. ¿Cierto? Ustedes, los diarios se publican, como dice su nombre, ¿no? Diariamente, ¿no? Y yo les pregunto, el investigador, el que escribe en estos diarios,
tiene tiempo, pues, para construir un artículo, digamos, que esté bien procesado, ¿no es cierto? A ustedes le van a dejar todo un ciclo, ¿no? Varios meses, ¿no? Para que escriban un ensayo de opinión. Entonces, fíjense, ¿no? La diferencia, ¿no? Eso es lo que hace un lector crítico, ¿no? Y analiza el lugar de enunciación. Esto es claro. ¿Dónde se publicó esto? El lugar de enunciación quiere decir dónde se publicó, en qué situación, quiénes lo publicaron, qué intereses hay detrás de todos estos que publican esto, ¿no? Ya, ¿a quiénes va dirigido? Todas estas preguntas, ¿no? Brevemente, les voy a pasar algunos videos para reflexionar sobre la importancia de adoptar una posición crítica como lectores, ¿no es cierto? Y por ejemplo, es esta cuestión, ¿no? Vamos a ver estos videos brevemente y respondamos a estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el tema polémico que están abordando ambos autores? ¿Cuál es la postura que defiende Pedro Franque y cuál de la Augusto Álvarez? ¿Qué razones ofrecen ambos personajes para validar o defender sus posturas? ¿Ya? A ver, esto es el año pasado, y justamente ahora estamos en campaña, se propuso una ley del impuesto a la riqueza, ¿ya? Brevemente, dura, lo ponen 1 minuto y medio, creo que dura, ¿no? A ver, pero también tengo que compartir el sonido, ¿no? A ver. Ya, me avisan si no se escucha, pero estoy... El gobierno anunció un impuesto a la solidaridad y eso está muy bien, complementario al bono universal que era indispensable en esta temporada. Hay dinero para el bono universal familiar, ya lo hay ahorita, pero dentro de unos meses, dentro de un año, estamos corriendo un déficit fiscal que habrá que pagarlo. Y este es un momento en el cual la solidaridad de todos los peruanos tiene que expresarse efectivamente, eficazmente. Carlos Rodríguez Pastor, el primer billonario del Perú, tiene una fortuna de 4.100 millones de dólares. Su riqueza equivale a lo que ganarían 1 millón de obreros con el salario mínimo durante un año. O sea, 1 millón de personas trabajando todo el año seguido no lograrían juntar lo que una persona tiene. Si Carlos Rodríguez Pastor diera el 10% de su riqueza, todavía tendría 3.600 millones de dólares. Es lo que nadie puede imaginarse gastar en toda la vida. Puede vivir una vida llena de lujos y riquezas, él, sus hijos y sus nietos, sin ninguna dificultad. Y dígame, el gobierno está poniendo 5.000 millones de soles en el bono universal familiar. Podría poner bastante más. ¿No este es el momento en que deberíamos estar unidos y solidarios los peruanos enfrentando este virus tan tremendo? ¿Qué le cuesta? ¿Y qué le cuesta a esos ultra ricos ayudar en estos momentos de gran necesidad en el Perú? Esta no es una propuesta, por si acaso, izquierdista, ni nueva. En el mundo, en Europa la aplican Francia, Suiza, Italia, España, Noruega. Hay diversos países que aplican un impuesto a las grandes fortunas. En América Latina, Colombia, Argentina, Uruguay ponen impuestos a las grandes riquezas. A nivel mundial, un famoso economista, Thomas Piketty, un economista francés, ha propuesto hace tiempo un impuesto a los billonarios de hasta 10%, una tasa alta. Y en Estados Unidos, un elemento central en la campaña prepresidencial demócrata era precisamente la propuesta de Bernie Sanders y Elizabeth Warren de poner un impuesto a las grandes fortunas, apoyado por premios Nobel como Joseph Stiglitz y Paul Krugman. En otras palabras, esta es una propuesta que está discutida y tiene un amplio respaldo de diversos sectores. Incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están discutiendo ahora en una gran conferencia cómo aplicar este impuesto a nivel internacional. Esto no es algo insólito ni nuevo. En general, todas estas propuestas plantean a la gente que realmente tiene mucho dinero. Así que, por favor, nadie está planteando afectar a la clase media. En las propuestas que hay en el mundo no está eso planteado. La cuestión son las grandes fortunas. Esta propuesta es mejor que la que ha planteado, que la que ha dicho el premier Ceballos hace unos días, diciendo que lo que corresponde en realidad es un impuesto a los ingresos. ¿Por qué? Porque, fíjense, un impuesto a los ingresos ya lo tenemos en el Perú, se llama el impuesto a la renta. Pero el primer problema que hay es que eso no puede ser retroactivo. No se puede poner los impuestos a las ganancias del año pasado, a los ingresos del año pasado. Tendría que ser a los ingresos futuros. Pero las empresas este año no van a tener grandes ganancias. La crisis económica es general. Entonces su propuesta no es ni novedosa
ni va a ser eficaz. En cambio, en el Perú nunca ha habido un impuesto a las grandes fortunas. Hay una acumulación de riqueza gigantesca gracias a todo lo que han acumulado durante años de monopolios y ilusión fiscal y podrían tener un rendimiento importante. Miren, en Uruguay este impuesto da 1% del PBI cada año. En el Perú serían 7.000 millones de soles, más que lo que cuesta todo el bono universal familiar planteado por el gobierno. ¿Por qué no podríamos nosotros ampliar ese bono haciendo una redistribución de la riqueza, ayudando a los más pobres, con un impuesto que realmente a estos ultrarricos no les va a hacer una gran diferencia? Soy Pedro Franque explicando la conveniencia de un impuesto a las grandes fortunas en 3 minutos. Muy bien. A ver, la otra postura. Acá no. Uy. No sale mi cursor. Ya. Ya, muy bien. De daños previos, de la plata que le han dado para la cuarentena. Y encima hay evidencia de que han estado... El dinero no crece en los árboles. Crece con Amazon, una SEO. robando con esta plata que le al presidente Vizcarra en la sesión de preguntas que envían los periodistas sobre el mismo tema, el impuesto a la solidaridad, este impuesto a la riqueza, y esto fue lo que dijo el presidente de la República. Pero cambiar a través de un tributo, un impuesto referido... La importancia de la solidaridad en un contexto como este. ¿Por qué? Porque la solidaridad constituye una circunstancia tan dramática como la que estamos viviendo en el país hoy en día como consecuencia del COVID-19, de esta tremenda pandemia. La solidaridad debe ser un componente crucial, fundamental de la estrategia para poder vencerla. Lo que me preocupa es que la solidaridad se use algunas veces como biombo, como camuflaje para financiar populismo, para financiar popularidad presidencial en una competencia que le ha planteado el Congreso de la República, y que todo esto se camufle alrededor de esto que se le viene llamando el impuesto a la riqueza. Lo que ha dicho el premier Vicente Ceballos apunta en esa dirección, pero lo que ocurre es que el presidente de la República se ha dado cuenta que es tan desatinado este impuesto que estarían creando, mal llamado a la riqueza, que apuntaría a los ingresos, que le ha dado como enfriar la cosa, y lo que refleja en todo caso es una improvisación muy grande en el gobierno. Y quiero explicarles por qué. Primero, como está planteado este impuesto supuestamente mal llamado, a la riqueza, es un absurdo. No sería un impuesto al patrimonio, que es a lo que iría a la riqueza, sino a la renta. Y ya hoy en día las tasas de impuesto a la renta llegan hasta 30% en algunos casos. Lo que el gobierno estaría pensando, o es lo que dijo el señor Vizcarra, es que alguien rico en el Perú sería alguien que gana 10.000 soles al mes. La verdad que eso es todo un ilógico. Y de esto solamente existen en el Perú alrededor de 71.000 personas que, insisto, ya están tributando con tasas elevadas. Y acá hay un error entonces del gobierno, de que por dificultad de cómo gravar la riqueza, el patrimonio, se lanza sobre los impuestos. Porque cuando se habla del patrimonio y la riqueza, ¿de qué estamos hablando? Y es más complicado de poder identificarlo. De los valores previos al COVID-19, de los valores actuales, que se pueden haber depreciado mucho las acciones, los inmuebles, etcétera. ¿De qué estamos hablando? En este caso, el presidente del Consejo de Ministros, y lo dice claramente, se lanza sobre lo que es más fácil cobrar, los ingresos. Muy bien. A ver, ya por tiempo no podemos ver todo el video, ¿no es cierto? Pero más o menos espero que quede una idea sobre este es uno de los debates que todavía siguen, siguen. Eso empezó el año pasado, pero todavía continúa, ¿no? Ya. A ver, brevemente, ¿cuál podría ser algunas, porque claramente el tema polémico es si se debería aplicar un impuesto a la riqueza, ¿no? ¿Qué razones? Porque ya la postura de Pedro Franque está clara, ¿no? Y la de Álvaro Rodríguez también. ¿Qué razones esgrime Pedro Franque? Así como hemos dicho, tratar de ser sintético, ¿no? Creo que Joaquín está con la mano levantada. Disculpe, profesor, se me
olvidó bajar la mano. ¿O Junior también? ¿O se quedó levantado? No, sí, yo también quiero participar en eso. Ya. Ya, yo empiezo entonces, ya. Voy a dar mi punto de vista acerca de lo que habló Pedro Franco, ¿no? Aplicar un impuesto a la solidario, como ellos lo llaman, yo lo veo un poco desatinado porque es como que si alguien es rico, tiene la obligación de ayudar, ¿no? Pero eso debería presentarse como una moción para que no se sienta como una obligación, simplemente se haga voluntariamente de ellos, ¿no? Como mira, como él dice que los grandes empresarios, ya, pongamos Bill Gates en Estados Unidos, ¿no? A él no se le aplica un impuesto a la riqueza, simplemente él, por conciencia propia, él pone su fundación para apoyar. Yo creo que eso sería lo más atinado en estos momentos para que estas corporaciones lo piensen, ¿no? Y de esa manera apoyen, ¿no? Pero más no ponerle un impuesto solidario, porque ese sería como verlo como un castigo, ¿no? Y no debería ser así. También por otra parte, también lo que busca también este señor Pedro Frente es ganar simpatizantes, ¿no? Y que otros apoyen esa propuesta. Pero debería plantearse de diferente forma para que esto sea más que todo una ayuda solidaria, ¿no? Más que todo una fundación de ellos, ¿no? No una obligación, sino ellos mismos lo deben plantear, ¿no? Sería todo. Okay. Muchas gracias, Junior. Sí, es un tema que, bueno, para debatir, pero bueno, ya por el tiempo estamos, ya tenemos que ir cerrando. Sí, pues, ¿no? Está todavía en la palestra este tema de debate, ¿no es cierto? Pero yo quisiera, más que ahondar en este tema, ¿no? Ya en la próxima clase también podemos ir apuntando eso sobre la lectura crítica, ¿no? Analizar, el lector crítico es el que va más allá y no se conforma con lo que dice o se lee en el texto, ¿no? Sino que analiza lo que hemos visto ahorita, ¿no? En qué lugar se publica esto, cuáles son los intereses que están detrás, ¿no es cierto? Cuál es la comunidad a la que pertenece este señor, ¿no es cierto? ¿Qué institución lo respalda? ¿Qué posible ideología podría estar asumiendo, ¿no es cierto? Porque siempre detrás de todo discurso hay intereses de por medio, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esta cuestión de la lectura crítica, porque hay que analizar las fuentes, ¿no es cierto? A ustedes se les piden fuentes confiables, ¿no es cierto? En la medida de lo posible. Claro, no está mal utilizar diarios, ¿no? Revistas, páginas web, ¿no? Pero hay que identificarlas, ¿no es cierto? Hay que identificar, es una página web, es un diario, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante para la cuestión de la lectura crítica, ¿no? Para ver cómo porque los textos, de alguna manera, son los que construyen la realidad, ¿no es cierto? Cada texto tiene una posición política también, ¿no? Algunos la esconden, ¿no es cierto? Pero hay algunos que la hacen más clara. Bien, con eso vamos cerrando. Yo durante el día les voy a escribir un correo, como les dije, me comprometo ya a confirmarles la consigna de la práctica calificada, la fecha, todo eso, por favor, atentos al correo que voy a enviar, ¿ya? ¿Qué más me falta? ¿Algo más? Nada, entonces hasta el próximo jueves tenemos la práctica calificada. Por favor, vayan avanzando con su lectura, ¿ya? Va a ser una pregunta abierta. Y escriban, sean concisos, ¿no es cierto? Respeten el número de palabras, ¿no? Y simplemente sustenten, ¿no? Su opinión, ¿no es cierto? Sobre la base de la lectura. Además que la lectura que están ahí, la de Jacqueline Fox, no hablé mucho de eso, pero tiene este libro, ¿no? Que se llama... ¿Dónde está? Acá, ¿no? Y lo he sacado de acá. ¿Ya? Los mecanismos de la posverdad. Justamente vivimos una época de los fake news, ¿no es cierto? Fake news, ¿no? Estos bolos, estas informaciones falsas, ¿no? Sobre todo en épocas electorales, y ella analiza estas digamos, noticias con máscara de verdad, que manipulan la información, ¿no es cierto? Por intereses subalternos, digamos, ¿no? Entonces es muy, muy interesante para esta época, sobre todo, para tener una opinión sustentada, ¿no? El de Jacqueline Fox, pero también el de Nelson Manrique sobre el tema de la discriminación, el tema de las redes sociales. Este libro también les puede servir a ustedes, ¿no? Porque está dentro del marco temático del curso, ¿no? Que es el tema de las comunicaciones, ¿no? Y la problemática de los jóvenes en torno a las redes sociales, las comunicaciones, ¿no? Entonces, lean, disfruten la lectura, ¿ya?
y ya nos vemos la próxima semana. Si es que no hay alguna duda de último minuto, ya sí, me voy a quedar con algunos que me están pidiendo alguna duda final. No, lo demás se pueden ir desconectando, ¿no? Yo entiendo que tienen cosas que hacer. Nos vemos, chicos, el próximo jueves puntuales, sus cámaras, por favor, encendidas la próxima clase. Ya, nos vemos, cuídense todos. Ah, ya, María Maffer. Disculpe, ay. Disculpe, entonces con respecto a las lecturas, ¿serían las dos que ha mencionado, Sí, la excepto de la de... Jacqueline Fox y de Nelson Manrique, nada más. Ya, yo le voy a escribir un correo también, ¿no? Para que se quede todo bien detallado. Ujú. Gracias. De nada, Maffer. ¿Alguien más? Me había dicho. Joaquín creo que se quería quedar, ¿no? Lo que pasa es que sinceramente me levanté tarde. Ayer me amanecí leyendo y me metí también a la clase tarde y una compañera me notificó que me contó como inasistencia, pero quería saber si permanece como inasistencia por el tiempo el cual falte. ¿A qué hora entraste? Entré 40 minutos tarde aproximadamente. ¿Tu apellido cuál es? Peralta, Vizcarra. Peralta, a ver, ¿dónde está? Ya lo encontré. Ya, no te preocupes, por esta vez estamos mencionando que tienen 10 minutos de tolerancia, Joaquín, ya, entonces trata de venir dentro de ese lapso, o sea, entre los de 10 minutos y media hora máximo para entrar, ¿no? Después ya es falta total, ¿no? Pero los 10 minutos va a tomar más o menos la asistencia. Muchas gracias por la disculpa, más bien. Disculpa. Ahora no hay problema. Luego. Nos vemos. Alison. Profesor, le había mandado un correo, es que sobre el tema, porque aún no sé qué tema escoger en ese marco temático. Ya, ¿cuándo mandaste ayer? Sí. Ya, lo voy a revisar. Ya. Alison, ¿tu apellido? Ugarte. Ugarte. Campos. Ok, Sí. voy a revisar el correo, ¿no? Y ahí te respondo. Gracias. De nada, Alison. ¿Quién más? Junior creo que... Sí. Yo voy a prender mi cámara por respeto, ¿no? Ya. Lo que yo tengo es ya los temas, lo que me quiero inclinar a dar mi postura, ¿no? Pero quisiera que usted me oriente en si esos temas son atinados para presentarlos, ¿no? ¿Le gustaría que se los pase y lo muestre? Ya, si deseas. Ya, para que por acá lo va a pasar, para que ahí lo vean. Un momento, por favor, ¿ya?